Hola con todos. En esta oportunidad el tema trata de evolución y cultismos. Mi nombre es José Merino y hoy vamos a presentar tres términos lingüísticos que son cultismos, semicultismos y palabras patrimoniales. Para esto he buscado 5 ejemplos y a continuación voy a presentar el siguiente cuadro. Antes de empezar con los ejemplos, los términos lingüísticos, vamos a empezar con cultismo y vamos a empezar con la definición. El cultismo comprende términos derivados del latín que no han sufrido tanta transformación. Como primer ejemplo de cultismo tenemos la palabra alienígena y según el diccionario de la lengua española, alienígena hace referencia a un extranjero, alguien que viene de afuera, un forastero o un extraterrestre. ¿Cómo y dónde se utiliza? Tipología textual de la palabra alienígena. En esta diapositiva podemos ver que más o menos nos da una idea la frecuencia absoluta y la frecuencia normal. ¿En qué campo es más usado? Como ustedes pueden ver ahí en el círculo, se usa más en el campo de la ficción, el reportaje y la noticia. En esta diapositiva de la palabra alienígena podemos ver la frecuencia con que viene usada la palabra en los diferentes campos como artes. Eso se refiere obviamente al registro lingüístico de la palabra alienígena y como podemos ver ahí en el cuadro, nos da una idea más o menos de la frecuencia absoluta, la frecuencia normalizada y también las áreas donde es más usada esta palabra. Frecuencia de uso de la palabra alienígena. En esta diapositiva podemos ver un cuadro que muestra la frecuencia de uso de la palabra alienígena en diferentes partes del mundo, como España, México, Estados Unidos. Y ustedes pueden observar aquí en el cuadro, por ejemplo, la frecuencia más alta en la frecuencia absoluta. La frecuencia más alta se encuentra en México. Luego tenemos España, tenemos Río de la Plata, Andina y así, ¿no? Cada uno con su porcentaje. Continuando con la frecuencia de uso de la palabra alienígena, tenemos este siguiente cuadro que nos habla de una manera cronológica, es una distribución cronológica año por año o lustro por lustro. Y me pareció muy interesante la primera parte en la frecuencia normalizada, donde muestra el pico más alto y el pico más bajo. El pico más bajo se encuentra del 2001 al 2005 y el más alto es del 2011 al 2015. Siguiendo con la presentación, tenemos otro ejemplo de cultismo y esta vez es la palabra gente. Según el diccionario de la lengua española, gente significa o hace referencia a pluralidad de personas, muchedumbre o multitud. Tipología de la palabra gente. En este cuadro podemos ver la frecuencia de uso de la palabra en la ficción, en lo académico, en libro de textos, etc. Si ustedes pueden observar en el cuadro, nos va a indicar el porcentaje de cómo viene usado en estos diferentes campos. Registro lingüístico de la palabra gente. El registro lingüístico de la palabra gente nos deja el siguiente cuadro, en el campo de la novela, política, artes, etc. Si ustedes miran el cuadro, por ejemplo, en frecuencia absoluta, notarán que el porcentaje más alto es en novela y luego sigue a política, economía y justicia y así va disminuyendo. Frecuencia de uso de la palabra gente. En esta diapositiva podemos observar la frecuencia de uso de la palabra gente. Podemos mirar la frecuencia normalizada y la frecuencia absoluta de, por ejemplo, Argentina, Bolivia, etc. Quizás lo más llamativo del cuadro sean los países de Estados Unidos y Filipinas. Personalmente no pensé o no lo tenía en el radar que esos hubieran sido países
en los cuales esta palabra se utilizaría así en esta cantidad o en este porcentaje. En esta diapositiva continuamos con la frecuencia del uso de la palabra gente, pero esta vez en orden cronológico. El cuadro nos muestra una distribución cronológica por lustros y por años. Así tenemos en la frecuencia normalizada, por ejemplo, que el pico más bajo se encuentra del 2001 al 2005 y el pico más alto en lustros sería del 2021 al 2025. Continuando con los términos lingüísticos, ahora hablaré de semicultismos. Y vamos a empezar con el término semicultismos. Se refiere a voces patrimoniales cuya evolución no se terminó de completar o, en algunos casos, se detuvo su propio origen etimológico. Como primer ejemplo de semicultismo tenemos la palabra reinar. Según el diccionario de la lengua española, esta palabra significa ejercer en una monarquía, sobresalir de modo eminente en determinada actividad o ámbito de la vida. La tipología textual de la palabra reinar nos deja la siguiente diapositiva o nos muestra la siguiente diapositiva. ¿No? Como podemos ver, se usa en los diferentes campos como ficción, académico, divulgación, libro de texto, jurídico, administrativo, biografía, memoria, noticia, etc. Y si podemos ver en la frecuencia absoluta, vemos el cuadro que el porcentaje es mucho más alto en ficción, luego en noticias, luego en divulgación y así va disminuyendo el porcentaje. El registro lingüístico de la palabra reinar nos presenta el siguiente cuadro. La frecuencia absoluta nos muestra mayor uso en el campo de la novela, ciencias sociales, actualidad, etc. Y mientras que en la frecuencia normalizada su mayor uso está en la novela, en el teatro y ciencias sociales. En esta diapositiva vemos la frecuencia de uso de la palabra reinar y la distribución geográfica nos muestra que, por ejemplo, en la frecuencia absoluta, el mayor uso se encuentra en España y creo que esto por obvias razones, por la existencia de la monarquía. Luego está también en México, Río de la Plata. Continuando con la frecuencia de uso de la palabra reinar, este cuadro nos presenta el orden cronológico. La frecuencia normalizada, por ejemplo, presenta que el lustro del 2006 al 2010 es el pico más alto y el pico más bajo se encuentra en el lustro del 2011 al 2015. Siguiendo con ejemplos de semicultismos, tenemos la palabra siglo. Esta palabra, según el diccionario de la lengua española, significa periodo de 100 años, mundo de la vida civil. La tipología textual de la palabra siglo nos presenta el siguiente cuadro. Y por ejemplo, podemos ver en la frecuencia absoluta que nos muestra su mayor uso en ficción, en lo académico y divulgación. Esta diapositiva del registro lingüístico de la palabra siglo presenta el siguiente cuadro. Como podemos ver, por ejemplo, en la distribución temática, abarca los campos de actualidad, ocio y vida cotidiana, artes, cultura y espectáculos, ciencias sociales, creencias y pensamiento, ciencias y tecnología, guión, novela, política, economía y justicia, relato, salud y teatro. Y vemos en el círculo de frecuencia absoluta, podemos ver, por ejemplo, que el campo donde más se usa es en ciencias sociales, creencias y pensamientos. Esta diapositiva presenta la frecuencia de uso de la palabra siglo y la distribución geográfica nos muestra zonas como Andina, Antillas, Caribe continental, chilena, España, Estados Unidos, Filipinas, etc. Y si miramos el círculo de frecuencia absoluta, los porcentajes nos muestran que su mayor uso está en España, luego sigue México y Centroamérica. En este cuadro seguimos con la frecuencia de uso de la palabra siglo y vamos a ver, por ejemplo, en los lustros
y podemos observar que en el lustro del 2006 al 2010 se encuentra el pico más bajo y el pico más alto se encuentra del 2016 al 2020. Como último término lingüístico tenemos a las palabras patrimoniales. ¿Y qué son las palabras patrimoniales? Son aquellas que siguieron los cambios y procesos típicos en su evolución al castellano. Como ejemplo de palabras patrimoniales tenemos a la palabra hijo o hija, cuyo significado según el diccionario de la lengua española significa persona o animal respecto de sus padres, persona respecto del país, provincia o pueblo, persona que ha tomado un hábito religioso. La tipología textual de la palabra hijo nos deja el siguiente cuadro: en ficción, en académico, divulgación, libros de texto, etc. Si vemos la frecuencia absoluta, podemos ver que en el campo de ficción es donde tiene mayor uso, le siguen las noticias y luego divulgación. El registro lingüístico de la palabra hijo nos deja este cuadro. Por ejemplo, el área temática es actualidad, ocio y vida cotidiana, artes y cultura y espectáculos, ciencias sociales, creencias y pensamientos, ciencias y tecnología, etc. Y si nos vamos a frecuencia absoluta, en el porcentaje podemos ver, por ejemplo, que en el campo de la novela es donde viene más usada esta palabra, luego le sigue ciencias sociales, creencias y pensamientos, y luego actualidad, ocio y vida cotidiana. La frecuencia de uso de la palabra hijo lo podemos ver en la siguiente diapositiva y nos muestra una distribución geográfica con zonas como Andina, Antillas, Caribe continental, chilena, España, Estados Unidos, etc. En la frecuencia absoluta podemos ver que viene más usado en España, luego le sigue México y Centroamérica, y luego en tercer lugar Río de la Plata. Este cuadro muestra la frecuencia de uso de la palabra hijo en orden cronológico, año por año y de lustro en lustro. Así tenemos, por ejemplo, que el pico más bajo nos muestra que es en el periodo del 2001 al 2005 y en el lustro del 2006 al 2010 es donde tiene el pico más alto. Espero que les haya gustado mi presentación y suerte para todos y cada uno de ustedes.